El corredor del bloque orbital olía a aceite quemado y a pan frío. Las luces de emergencia parpadeaban con un ritmo que imitaba un latido cansado. Mateo Arce tenía la cartera vacía, los papeles que demostraban su rango desvanecidos en un archivo corrupto y una deuda que no pertenecía a su voluntad. Afuera, el imperio recolectaba recursos en silencio, como quien cosecha sin preguntar por raíces. Nadie pagaba por las cosas del otro lado. Nadie lloraba por las estaciones arrancadas de los planetas. Solo se catalogaba y se extraía en frío. El barrio de viviendas marítimas había cambiado, antes, otro nombre para refugio, ahora, mapa de supervivencia. Araca, la casera Vetra, entró sin golpear, sus dedos bioluminiscentes dejaron surcos de luz en la puerta metálica, y hubo algo en su mirada que no era complicidad, sino reconocimiento. El universo contuvo el aliento. Mateo miró la reliquia que Araca puso en la mesa. No tenía valor comercial, su beta conservaba algo que parecía polvo de memoria, como si la pieza fuera un trozo de memoria de otro mundo. Araca contuvo el dolor en una garganta sin palabras y dejó que la bioluminiscencia hablara. Había perdido a su marido en un lapso que el imperio llamó reubicación. Ella no tenía un funeral, solo huecos en la pared de su casa y un lugar en la mesa que no se ocupaba. Mateo no tenía dinero, Araca no tenía esposo. Y juntos, en ese cruce de carencias, se formó una idea indignada, robar de vuelta lo que les habían quitado. Los humanos no rezan. Actúan. La oscuridad fuera del puerto orbital era tan densa que las naves parecían desaparecer antes de ser vistas. Una ruta de carga desapareció la semana anterior, y con ella una losa entera de provisiones destinadas a asentamientos remotos. La fecha de llegada había sido borrada como un error administrativo, los registros mostraban un simple fallo de tránsito. Mateo sintió esa falsedad como un golpe en el esternón. Araca le habló de mapas antiguos, de rutas secundarias que el imperio despreciaba. Ella explicó la mecánica de la memoria Vetra, pequeñas reliquias que conservaban la esencia de los perdidos. Si el imperio se había llevado algo más que hierro, si había tomado historias y vínculos, entonces había una manera de devolver la historia a su lugar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En las noches, Mateo recordaba una canción de su abuela, una melodía que hablaba de lluvia en la ciudad de la tierra. Escuchaba ese fragmento como quien escucha un faro en la niebla. Araca, por su parte, sentía el eco de un rayo que una vez envió su marido desde un planeta que ya no existía como señal de vida. Esos recuerdos eran armas invisibles, una memoria de lo humano, una memoria de lo perdido. Fueron el combustible que encendió la determinación. No era solo recuperar cajas. Era restituir sentido. Pero el amanecer no trajo paz. La red de aliados se tejió en pequeños gestos, una contraseña susurrada, un piloto que maniobraba por debajo de sensores, una imprimación fake que borraba nombres. Cada persona añadía una hebra al plan. Mateo reunió a un grupo mixto, mecánicos, una violinista que tocaba para pagar piezas, soldados dados de baja por disciplinarios absurdos, y dos jóvenes que recordaban la voz de un padre. Araca ofreció la casa como centro de operaciones, su casita era un nido de sombras y mapas, y la reliquia en la mesa servía de brújula moral. Bajo la luz de una nébula lejana, trazaron la ruta, interceptar una caravana imperial que volvía con bienes catalogados, alimentos, semillas, registros culturales. Recuperarlo era golpe simbólico, devolverlo era devolver pasado. El universo contuvo el aliento. La ciudad orbital vivía en la frontera de la legalidad y la necesidad. Las cámaras evitaban ciertos bloques por latentes riesgos de colapso estructural, los drones patrullas se concentraban en rutas principales. Mateo y su gente explotaron ese olvido. Crearon un señuelo, señales falsas de emergencia que drenaron recursos del convoy principal. La operación se planificó con la precisión de un reloj, pero con la improvisación de quien sabe que el reloj está roto. Araca aportó un conocimiento ancestral,
Las frecuencias que calmaban a ciertas máquinas, una canción vieja que hacía que las cerraduras se confundieran. Nadie valoró la canción en la contabilidad imperial. Nadie calculó la vulnerabilidad del orgullo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los preparativos exigieron sacrificio. La violinista dejó su instrumento en la línea de fuego para que sonara a distancia y despistara a sensores auditivos vulnerables. Uno de los soldados limpió su nombre de la lista y pagó con su acceso a medicamentos. Mateo revisó los rostros de su equipo y anotó pérdidas ya aceptadas. En una mañana de metal y olor a sudor, la caravana fue atacada por sombras que parecían evacuaciones rutinarias. Araka vio las cajas que contaban historias, cápsulas que guardaban partituras, fotos, certificados de nacimiento de mundos pequeños, semillas selladas en viales que contenían la promesa de lluvia. Cuando las fuerzas del imperio se dieron cuenta, fue demasiado tarde. La multitud silenciosa ya había tomado lo que les pertenecía. Los humanos no rezan. Actúan. Entre los objetos recuperados había una placa metálica con una inscripción en idioma terrestre, corroída por tiempo pero legible para quienes aún recordaban cómo leer. Mateo la sostuvo y sintió la memoria de su ciudad. Recordó a su madre doblando una bandera que ardió cuando una estación fue bombardeada en otra vida. Ese recuerdo dolía, y ese dolor lo hizo consistente. No se trataba de oro, era una reliquia de identidad. Araka tocó la placa con sus dedos de luz y una cadena bioluminiscente recorrió su brazo como si la memoria del hombre activara una respuesta en su especie. Algo antiguo reconoció la tristeza humana y la transformó en una instrucción. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noticia de la recuperación se volvió rumor y luego verdad. La gente en asentamientos remotos encontró paquetes con sus nombres, cartas antiguas, semillas para cultivos olvidados. La reacción imperial fue fría y rápida. Sanciones administrativas, cortes de energía, una frase lapidaria en las pantallas, actividad subversiva detectada. Por primera vez en mucho tiempo, el imperio decidió mostrar músculo. Naves de patrulla aparecieron en los cielos como insectos metálicos. Las calles del bloque orbital se llenaron de tensiones, los habitantes comprendieron que la apuesta había cambiado de manos. La posibilidad de liberación ahora conllevaba la certeza del precio. El universo contuvo el aliento. Mateo y Araka no estaban preparados para todas las consecuencias. Un día encontraron el departamento de una familia vacío, una resonancia hueca donde antes había llanto de niño. Una grabación encontrada en una caja mostraba a un padre jugando a imitar un tren con la voz de su hija. La imagen fue un golpe que partió la espalda de los que la vieron. La memoria, librada, exigía responsabilidad. La hora de la resistencia ya no era teórica. Se debía sostener con actos. Los humanos no rezan. Actúan. La ofensiva imperial fue rápida, cortes de suministro, bloqueos en los puertos, y una ley marcial aplicable por algoritmos. Mateo supo que aquello se parecía a una cacería. Identificaron a informantes en sus filas, la confianza, esa moneda barata, se hizo escasa. Un atentado destruyó parte del hangar donde se reparaban las naves rebeldes. Chispas y metal retorcido quedaron en el suelo, la violinista desapareció con el arco de su instrumento en la mano. Araka llenó los huecos con historias sobre su marido, y esas historias se convirtieron en mapas prácticos para infiltrar zonas industriales. Ella recordó que su especie había aprendido a ocultarse bajo tonos de luz para burlar registros visuales. Mateo se sentía más humano por ese aprendizaje ajeno. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una noche, mientras reparaban una coraza, el pequeño grupo hizo un juramento simple: no rendirse hasta que la última caja hubiera sido devuelta. No todos fueron iguales a la promesa, algunos la guardaron como secreto. Las tensiones crecieron hasta que una traición alimentó una emboscada. El soldado que los había guiado cayó, no por fuego, sino por un artefacto que emitió un silencio mortal, una falla en la atmósfera del módulo. Su respiración se volvió un rumor.
Mateo sostuvo su mano y escuchó la historia de un joven que había perdido a sus hijos en una redistribución. Ese dolor, compartido, se volvió resistencia en el pecho del grupo. La operación se volvió personal. El universo contuvo el aliento. La batalla por una estación de acopio fue el punto de inflexión. El imperio desplegó drones que no dudaban, sus ojos eran lentes y datos. Araka enseñó a los humanos a usar la bioluminiscencia como señuelo, la luz Vetra interfería con los sensores, creando sombras humanas donde no las había. Con eso, los rebeldes lograron entrar en la bóveda. Encontraron cosas que eran más que objetos, cartas enrolladas con notas de despedida, partituras que habían sido convertidas en mercancía, y un pequeño piano en miniatura con teclas quemadas que aún conservaba un eco de canción. Mateo tocó una tecla y el sonido fue un punzón, la memoria de la tierra, una nota rota que sonó como un recordatorio. Los humanos no rezan. Actúan. El imperio respondió con una maniobra de fuerza que nadie esperaba, una nave de control remoto se estacionó sobre la ciudad y desplegó una red de sujeción que comenzó a absorber la energía de las estaciones. Las luces se apagaron como un telón. En la oscuridad, la gente empezó a recordar todas las pérdidas que había acumulado. Araka encendió su propia luz para dar valor a los demás. Su bioluminiscencia era una señal y una promesa, no lo sentirían solos. La ciudad se mantuvo firme, pero el imperio tenía la ventaja de la maquinaria y del miedo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mateo propuso un plan arriesgado: atacar el núcleo de control de la nave de sujeción. Sería una operación suicida para algunos, y para otros una oportunidad. La elección de quién iría la tomó el azar y la voluntad. En la lista, varios nombres aparecieron con rasgos de vida: la violinista, 2 jóvenes, el exsoldado que aún respiraba por un implante, y Mateo. Araka no figuró en la lista, ella eligió quedarse para coordinar desde tierra. Su promesa era simple: si él volvía, ella le mostraría un mapa que la reliquia guardaba en sus patrones de luz. Esa promesa tenía la textura de una alianza que no necesitaba juramento. El universo contuvo el aliento. En el viaje hacia la nave, el grupo se enfrentó a barreras que parecían diseñadas para la voluntad humana, pasillos que giraban, sensores que anticipaban movimientos, campos que olían a metal caliente y a electricidad. Un piloto amigo se sacrificó para abrir una esclusa. Mateo miró su rostro mientras el aire se llevaba su vida, recordó la canción de su abuela y se preguntó si la valentía era una herencia o una decisión. Frente a la consola de control, se encontraron con un sistema que parecía alimentado por memorias. Para desbloquearlo necesitaban fragmentos de identidad y reconocimiento. Fue entonces cuando la reliquia de Araka cobró sentido. La bioluminiscencia podía interactuar con la matriz de memoria imperial, confundirla con ecos verdaderos y permitir el paso. Había que entregarse para entrar. Los humanos no rezan. Actúan. La tormenta de fuego que siguió fue breve pero decidida. Las cámaras registraron actos que no pueden medirse en estadísticas: un joven que dejó de correr para sostener la mano de un compañero. Una mujer que derribó un servidor de datos con su propio cuerpo para que nadie supiera nombres, una mano que dejó caer una pequeña bandera quemada dentro de una caja como una ofrenda. Mateo y su grupo rompieron el núcleo, pero no sin pagar. La nave de sujeción cayó en silencio como un animal herido, la energía se volvió ceniza. El precio fue alto: vidas y fragmentos de alma que se quedaron en ese hueco negro. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El imperio no se rindió. Lanzó una represalia a gran escala, enviando un Dreadnought que eclipsó la nébula. Las alarmas vibraron con una frecuencia que parecía rasgar la respiración. Mateo miró la inmensidad de la nave y supo que la tecnología no sería la que le salvara, sino la audacia y la unión. Araka, desde tierra, activó la reliquia que había guardado su especie durante generaciones, un pulso de luz que resonó en la piel de los Vetra.
Una luz que podía inducir una variación en ciertos protocolos mecánicos del imperio, porque la tecnología imperial había sido programada con supuestos. Y esos supuestos nunca consideraron la posibilidad de la empatía lumínica. El universo contuvo el aliento. Los combates en el vacío fueron una mezcla de furia mecánica y voluntad humana. Cazas pequeños usaron corrientes térmicas para escapar de misiles, pilotos improvisaron maniobras que un manual no describía. Mateo lideró una escuadra de asalto que se coló entre los escombros como una herida abierta. Sus palabras se volvieron acciones rápidas, órdenes claras, manos firmes. Araka guió a quienes quedaban abajo, transmitiendo señales de luz que confundían a los sensores enemigos. La música de la violinista, que había vuelto con su arco, se filtró por canales que no estaban hechos para melodías, la vibración desestabilizó ciertos compuestos y abrió ventanas de oportunidad. En el centro, la reliquia vibró y resonó con la historia de la Tierra y de los Vetra, una cadena de notas que rompió códigos. Los humanos no rezan. Actúan. La batalla llegó a un momento de agonía. El Dreadnought lanzó una ráfaga que dobló la trayectoria de varios cazas y desgarró corazas. Mateo vio cómo los amigos caían como piezas de un tablero. La rabia se convirtió en motor, el dolor, en impulso. Palabras, esa forma humana de conmemorar, quedaron en la garganta. En el centro del puente de mando del enorme buque imperial, una antena gigante empezaba a desplegar un campo que dominaría la región orbital. Si eso sucedía, muchas colonias quedarían en silencio. Entonces Araka tomó una decisión que sería recordada por generaciones, se conectó a una matriz que no era suya y expuso su memoria más íntima, el recuerdo de su marido enviando una señal de despedida. Al liberar ese eco, su especie ofreció su dolor como llave. La matriz imperial, diseñada para optimizar escenarios, no supo gestionar un sacrificio que no buscara beneficio. Se colapsó. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mateo, con manos cubiertas de aceite y sangre seca, vio flaquear la torre del Dreadnought. Los cazas rebeldes aprovecharon la fractura y atacaron los puntos vulnerables. Una explosión recorrió el casco como si el navío hubiera inhalado su última mentira. La victoria fue ruidosa y devastadora. La gente en la ciudad orbital salió a las calles a ver el humo elevarse. No hubo fanfarrias, hubo un reconocimiento grave. Hubo memoria. Hubo víctimas que no fueron olvidadas. La rabia se convirtió en poder. El universo contuvo el aliento. En el silencio posterior, la ciudad empezó a contabilizar pérdidas. Las casas que habían servido de centro de resistencia se convirtieron en altares temporales. Araka y Mateo se encontraron frente a una caja que contenía la miniatura de piano quemado. Mateo colocó su mano sobre la tapa y dejó que la música imaginaria le llenara la garganta. Ella compartió el último fragmento, una nota de su marido que decía cuida la luz. No era una promesa vacía. Era la razón por la cual habían arriesgado todo. La luz de Araka no era solo bioluminiscencia, era memoria, capacidad de transformar dolor en estrategia. La mezcla de la memoria humana con la Vetra había hecho algo que la contabilidad imperial no preveía. Los humanos no rezan. Actúan. Las semanas siguientes no fueron de gloria ostentosa, sino de reparación clandestina. Colonias recuperadas celebraron funerales improvisados. Un niño encontró una semilla entre los paquetes devueltos y plantó la esperanza en una maceta de lata. La violinista, con la muñeca magullada, tocó para los que quedaron. En un parque de Chapa, una bandera quemada fue doblada y preservada como promesa, no como símbolo de derrota. La gente que había cobrado coraje no lo hizo para dominar, lo hizo para recordar. Mateo y Araka caminaron por las calles con la calma quebrada de quienes han visto el precio del cambio. Ella estaba más delgada por la pérdida, él tenía la mirada de aquellos que han visto la ciudad de la tierra en sueños. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El imperio, herido, lanzó discursos y sanciones.
Pero la operación había demostrado que la moral y la memoria podían subvertir la violencia del control. Otras colonias empezaron a replicar tácticas, pequeñas bandas que devolvían lo saqueado, que usaban canciones antiguas como claves y que enseñaban a las generaciones más jóvenes a recordar. Las historias de los que se sacrificaron circularon como semillas. Mateo recordó el rostro del soldado en su último aliento, el brillo de su mirada al haber dado todo por algo más grande que su vida. Esa imagen se convirtió en una lección: la valentía no borra la tristeza, pero la usa como instrumento. El universo contuvo el aliento. Araka quiso un lugar donde enterrar el recuerdo de su marido. No había tierra para ello en la estación. Habitaban en el borde del espacio, donde la gravedad es un rumor. Mateo buscó entre los fragmentos orbitales una pieza de metal que habría pertenecido a un viejo satélite y le construyó un pequeño cenotafio. Lo colocaron en la azotea del bloque, bajo la nébula que ahora parecía menos fría. La gente se acercó a dejar objetos, una nota, una llave sin uso, la cáscara de una fruta que ya nadie comía. El acto fue simple y humano. Fue una manera de convertir dolor en memoria o Orgen a Isabel y de recordar por qué se luchó. Los humanos no rezan. Actúan. En la tarde en que la nueva estación de comunicaciones se encendió, se transmitieron piezas que habían vuelto a manos de sus dueños, canciones, nombres, imágenes de playas de la tierra que la mayoría nunca vería. Un piano viejo sonó una vez en una plaza improvisada. Mateo cerró los ojos y escuchó la nota vibrar en su pecho como si fuera la señal de que algunos lazos no pueden ser rotos por el saqueo. Araka observó la plaza llena y por primera vez permitió que la luz en su piel brillara sin dolor. Habían pagado mucho, habían ganado algo más, una promesa compartida. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La alianza entre humanos y Vetra se transformó en un legado. No fue una paz declarada, fue una red de resistencia que se hacía más robusta cada vez que alguien devolvía una caja, enseñaba una canción, o plantaba una semilla que creció donde antes hubo ausencia. Mateo se convirtió en una figura respetada, no por su rango sino por su capacidad de sostener la memoria colectiva. Araka se volvió guardiana de reliquias, y sus casas se transformaron en santuarios de historias. El mundo reconstruido no sería perfecto, pero sería auténtico. Los humanos no rezan. Actúan. En una noche clara, mientras reparaban un comunicador, Mateo encontró una nota enrollada en la reliquia. Era la letra de su madre: no olvides que la lluvia vuelve. Él la sostuvo como quien sostiene una herida cerrada con cuidado. Ese recuerdo fue otro sello que afirmaba la continuidad de la especie. La memoria humana, con su coraje y sus heridas, ya no era propiedad del silencio imperial. Era patrimonio vivo de quienes decidieron actuar. El universo contuvo el aliento. En los años que siguieron, la historia de aquel asalto y de la luz Vetra se convirtió en una canción compartida entre colonias. No era siempre la misma, mutaba con cada narrador, como buena memoria. Algunas versiones evitaron las pérdidas, otras las honraron sin solemnidad. En todas hubo un detalle constante: la miniatura de piano, la luz que no pidió nada, la vigorosa promesa de que la humanidad no renuncia. Mateo y Araka se encontraron en la azotea donde habían enterrado la memoria metálica, y en el horizonte, una nueva estructura orbital, no imperial, sino colaborativa, comenzaba a esbozarse en el metal. Los humanos no rezan. Actúan. La última transmisión que se enviaría desde la estación antes de que la señal se elevara como una bandera fue sencilla: una colección de sonidos, fotos y nombres que nadie más podría contabilizar. Fue un acto pequeño pero revolucionario: devolver la identidad a su lugar. La gente joven que nacía en esos años aprendió a cantar antiguas canciones de la tierra, aunque jamás hubieran visto la ciudad que inspiró la letra. Aprendieron también los tonos de bioluminiscencia que Araka usaba para contar historias. Hubo amor, discreto y firme, en esos gestos: la promesa de un compañero que volvería del espacio, la nota que un padre dejó para su hija, la costumbre de guardar la última semilla. Esos rastros no eran románticos,
eran razones. El universo contuvo el aliento. Y cuando la galaxia volvió a balancear sus tensiones, cuando el imperio encontró nuevas formas de control, la alianza humana Vetra demostró que la soberbia tecnológica no bastaba para gobernar una memoria compartida. La resistencia se había convertido en legado. La gente entendió que luchar no era solamente resistir, era crear algo que sobreviviera a la violencia, canciones, semillas, reliquias, claves de luz. Mateo y Araka, con rostros marcados por pérdidas y por promesas cumplidas, supieron que aquello no era el final. Era la apertura de una historia que se contaría en voz baja en noches con mucho viento, para que la memoria siguiera viva. Los humanos no rezan. Actúan. Final poético y cierre. La nave imperial ardiendo en la distancia se convirtió en nota de advertencia y recordatorio. La humanidad había aprendido su lección, no permitir que les robaran la historia. Araka cerró los ojos y dejó que la bioluminiscencia repasara los nombres de quienes habían sido perdidos, mientras Mateo colocaba la mano sobre la placa que hablaba de una ciudad que solo existía en canciones. No eran héroes pulcros, eran gente con heridas abiertas que aprendió a manipular la luz para proteger lo que importaba. Y así, con las sombras largas y los tambores de la reconstrucción todavía vibrando, se plantó la promesa de un futuro que no dependería de la indulgencia imperial. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.